Bienvenidos, nos encontramos en la ciudad de Alvear Corrientes, más precisamente en una de sus calles principales, Hermanos Gómez, intersección Pellegrini, donde se sitúa una de las casonas que forma parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad, la casona de la familia González. En el día de hoy vamos a poder vivenciar adentro de ella una de las mesas redondas correspondientes a la ciudad de Alvear Corrientes. Los invitamos a que puedan compartir junto a nosotros este conversatorio bajo la temática de agronegocios. Bienvenidos. Bienvenidos, nos encontramos en la ciudad de Alvear Corrientes, situados sobre la calle Pellegrini en una de las casonas históricas más representativas de esta ciudad. Estamos en la casa de la familia González y el día de hoy vamos a llevar hasta sus hogares una mesa redonda, un conversatorio en el cual tengo el placer y el privilegio de poder compartirlo con los representantes de esta ciudad en distintas áreas y rubros. Queremos llegar hasta sus hogares y mostrarles un poquito de lo que es la realidad de la ciudad de Alvear y también sus potencialidades y esta visión hacia futuro. Les voy a pedir a nuestros invitados del día de hoy que puedan realizar una breve presentación para que ustedes los puedan conocer. Bueno, soy Juan Carlos González, me conocen por Lobito. Soy dueño de la balanza fiscal, de lo que hoy está moviendo el puerto. Lo único que se está moviendo es el arroz. Entonces le estoy dando el servicio de esta balanza, sirve para el cruce del arroz, que ojalá que sea el inicio de otros cruces y el movimiento, como así nació Alvear con el migrante brasilero, del cual soy heredero también de la casa fundadora del pueblo. Y bueno, estoy acá para allanar algunas consultas. También soy consignatario de Hacienda, que está el doctor Melo también, que le va a explicar las cantidades de cabeza, cómo se producía acá Alvear en sus inicios. Perfecto, muchas gracias señor Lobito por estar presente en el día de hoy. Yo me llamo Roxana Urquiza, mi profesión es despachante de aduana, agente de transporte aduanero y apoderada general, y trabajo en nuestro puerto Alvear Itaquí, que es un puerto exclusivamente cerealero, aunque ahora se están abriendo las puertas a nuevas mercaderías, que eso es muy beneficioso para nosotros. Muchas gracias, señora Roxana. Doctor, buenos días. Yo soy Alves Melo Gerardo, soy médico veterinario. Hoy en la actualidad me encuentro trabajando en SENASA como inspector veterinario. Bienvenidos a los tres. Va a ser una charla y un conversatorio muy interesante para los que nos pueden estar viendo. Comenzamos entonces este conversatorio con la primera pregunta disparadora para que podamos llevarles un poquito de este conocimiento hasta sus hogares. ¿Quiénes son los actores claves en cada uno de los procesos de esta cadena de producción en los que están inmersos cada uno de ustedes? Vamos a comenzar con el doctor.
Bueno, en mi área, yo estoy en el área de sanidad animal, en el cual hacemos el control y la fiscalización de todo lo que es animales vivos en pie. En este caso tenemos contacto directo con todos los productores, tanto de la localidad como de la zona. Perfecto. Señora Karina. En mi caso, yo como despachante de aduana, soy una intermediaria entre el exportador y la aduana. Y como agente de transporte aduanero soy una intermediaria entre la empresa de transporte y Secretaría de Transporte y la aduana. Así que para nosotros, en este caso, los actores principales serían justamente los exportadores, productores y las empresas de transporte que realizan, ¿no es cierto?, el ingreso o la salida hacia el exterior de la mercadería que se exporta por nuestro puerto. Muy bien, señor Lorito. Bueno, estoy de las manos de Roxana. Ella es la que mueve, conjunto con otros despachantes, son los que mueven la balanza, la playa fiscal y la balanza, que era un requerimiento esencial para poder habilitar el puerto para llevar el arroz de toda la zona, prácticamente de la provincia y de la provincia de Corrientes y de Entre Ríos. Así nació entonces esta idea de apoyar, porque Alvear, como se estaba contando fuera del micrófono, era como Alvear nació, justamente con emigrantes brasileños que veían los campos más aptos para la agricultura arroz. Perfecto. Porque vinieron acá, levantaron el comercio y habitaron nuestro pueblo. Muy bien, nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo se encuentra el rubro en estos momentos? Bueno, en este momento, económicamente, muy mal, muy mal. Más siendo un pueblo fronterizo, que era el complemento de la economía entre uno y otro país. Teníamos un puerto que se pasaba en bote, después en lancha y después en camiones. Ahora no tenemos nada. Cuando bajaba una producción de un lado, había en el otro y así se complementaba, y por eso que los que conocen Alvear no pueden creer que en un pueblito de 7.000 habitantes tenga estas construcciones, porque el comercio fue el empuje. Por eso nos van a conocer dentro de esta zona de la costa del río Uruguay un pueblo tan chico que haya tenido tanto avance arquitectónico. Así se hizo Alvear, y es lo que comentábamos fuera del micrófono, que le comentaba que es el momento, así nació Alvear. En este momento, como estamos pasando, con las diferencias que tenemos de precio, es justamente que podría ser la explosión de vuelta si supiéramos y si nuestros gobernantes aprovecharían el momento, no quedarnos en casa encerrados, porque es el momento de darle trabajo a toda la gente que quiera trabajar acá en Alvear. Según sus palabras, entonces podemos decir que estamos en un momento de oportunidad, situación económica complicada, pero con una posibilidad a poder revertir la situación. Como dirían los orientales, ¿no? Una crisis es una oportunidad. Entonces, muy válida su reflexión. ¿Roxana? Bueno, en la profesión del comercio exterior, ¿no es cierto?, nosotros dependemos mucho de las políticas económicas de los países involucrados, digamos. Y es cierto que nosotros en este momento no estamos pasando por una buena situación. Hay muchos problemas económicos derivados también de la pandemia, además de la inflación que estamos viviendo. Y como dice Lobo, las economías, las asimetrías que teníamos a veces
las distintas políticas económicas entre Brasil y Argentina se compensaban, ¿no es cierto? Cuando nos convenía comprar a nosotros íbamos a Brasil, cuando les convenía a ellos venían y el comercio florecía. En este momento que el real está casi a un cambio de 50 a 1, sería muy conveniente, por ejemplo, el hecho de que las fronteras estuvieran abiertas como para que nosotros podamos recibir a los hermanos brasileños que vengan a comprar y reactivar nuestro comercio, como para paliar esta situación, ¿no es cierto? Pero bueno, hay un montón de condiciones externas que nos están permitiendo en este momento que esas asimetrías se puedan equilibrar y estamos pasando, o sea, en este momento es como que hay un impas y está todo muy quieto, todo el mundo está esperando a ver qué pasa después de las elecciones inclusive, ¿no es cierto? O sea que estamos en un momento medio complicado. Claro, estamos en ese impas, ¿verdad? O la calma que... Sí, que antecede al temporal, como dice la canción. Pero hay una realidad concreta que son esas medidas dumping, ¿verdad? Que está aplicando el gobierno, que hacen justamente un intento de estabilización dentro de la economía interna, que tal vez en este preciso momento hace que la exportación, que sería un medio de poder equilibrar también la balanza con esto que hablamos del cambio, se vea severamente dañado de cierto modo, ¿no? Esperamos que pueda haber un equilibrio pronto en esa área. Doctor, cuéntenos. Usted que trata directamente con los productores, ¿verdad? Sí, lo que en mi área respecta, el tema de ganadería principalmente, hoy por hoy se ve que está en un periodo de conservación. Los productores están manteniendo su propia producción, no tratan de aumentar ni disminuir, tratan de comercializar lo justo y necesario para ir manteniéndose en la actividad. Y dentro de todo, aparte de que estuvimos en un periodo de pandemia, que fue 1 año y medio, casi 2, muy difícil, se mantuvo la actividad, es decir, en un nivel de meseta. No hubo ni altibajos ni altibajos, altos. Lograron mantener un equilibrio. Trataron de mantenerse en un equilibrio. Pasamos a nuestra próxima pregunta y es la siguiente. ¿Cuál es la principal prioridad que se han planteado para este 2022? ¿Y por qué? ¿Empiezo? Sí. Bueno, todo está en la parte económica, en la parte de hacerle arrancar de vuelta a las personas que quieran trabajar, que busquen trabajo, que hay trabajo, que no se recuesten por las dávidas y los planes, porque si no vamos a ser un pueblo, un país pobre y embrutecido. Cada día más bruto. Nuestros hijos van a sufrir muchísimo. Y es el momento de arrancar, cuando tocamos, ya estamos en el subsuelo, es el momento de saltar. Y tenemos como un país, tenemos acá enfrente ya potencia, porque Brasil pasó a ser potencia. Entonces es la oportunidad de recostarnos y aprovechar el momento. Si Dios quiere y hay una apertura y hay algo de apoyo del gobierno nacional, provincial y municipal, creo que tendríamos que recostarnos y aprovechar el momento para empezar a producir y darle trabajo a todo el mundo que necesita. Muy bien, señora Roxana. Bien, en el área de comercio exterior, digamos, nosotros tenemos en nuestro puerto, si bien es un puerto chico, ¿no es cierto?, pero considerado muy valioso dentro del ámbito cerealero, porque
Una de nuestras fortalezas justamente es la agilidad que este puerto ofrece a los productores, es decir, nosotros tenemos camiones que llegan cargados con arroz de distintas variedades y pesan a la mañana y para el mediodía tarde están cruzando ya hacia el Brasil. O sea que la agilidad, la eficiencia de la operatoria aduanera, en este caso tanto SENASA como Migraciones Aduanera, permite, ¿no es cierto?, que un camión que llega a la mañana pueda estar a la tarde descargando en Brasil. Que eso significa un ahorro sustancial para las empresas de transporte por el tiempo que cada camión, ¿no es cierto?, utiliza para el transporte de las mercaderías. Una de las cosas que querríamos, ¿no es cierto?, para el año que viene, si se da la apertura de fronteras que está anunciada por el gobierno nacional, es poder atraer mayores exportadores de distintas mercaderías, como ya se está haciendo ahora, que también están pasando frutos secos, pasas de uvas, ciruelas, poder atraer nuevos exportadores y realmente incrementar el universo de mercaderías que puedan ingresar o salir de nuestro país. Y como ciudadana común, ¿no es cierto?, que veo acá en nuestra localidad, tuve contacto con mucha gente, hay muchos jóvenes que quieren emprender, que tienen buenas ideas, que tienen muchas ganas de salir adelante y realmente no encuentran un espacio donde poder canalizar esos proyectos o esas ideas. Sería buenísimo a través de alguna política pública o privada, algún microcrédito, algún apoyo de alguna forma, como para poder encauzar a estos jóvenes que en este momento, debido a la situación económica que vivimos, debido a la pandemia que hemos atravesado, no están pudiendo encaminarse, y que eso sería muy bueno, digamos, de poder tener algún tipo de contención para esa gente. Y bueno, como dice Lobo, yo creo que nosotros tenemos que volver a arrancar nuestra economía, no solamente la economía nacional, sino también la economía local y regional, y esperemos que para el próximo año, si se vuelven a normalizar las cosas, podamos tener esas posibilidades de poder volver a trabajar y de volver a ofrecer lo que realmente cada uno de nosotros tiene para ofrecer. Alvear era uno de los departamentos que más producía naranja. Y teníamos naranja, limón, mandarina, y se fundó, ustedes van a poder averiguar cuándo se hizo la estación de Torrent, porque ahí se cargaban las carretas, que iba de acá del cementerio, arrancaba Pancho Cue, daba la vuelta y se cargaban los trenes de fruto, con mejor precio que Entre Ríos, porque era la primicia. Era la naranja que maduraba primero que Entre Ríos, entonces se vendía más naranja. Teníamos, de acá se cargaban los trenes a los frigoríficos que exportaban a Inglaterra. El ganado en pie que se llevaba por tren. Así teníamos el tren también en el puerto, que entraban el arroz. Que los que conocen Alborada, ahí era galpones largos donde se secaba el arroz, se cargaba el arroz y se llevaba para cruzar en barcaza a Itaquí. Entonces los brasileños hicieron la industria, industrializaron el arroz, nosotros producíamos acá. Entonces teníamos un valor, nuestras tierras valían muchísimo más. Y así fue que cuando quisimos arrancar, tuvimos también la burocracia
que no teníamos herramientas, no existían tractores, no existía mano de obra que manejen los tractores más modernos, que pasaron 30 años y acá no se compraba un tractor. Entonces vinieron brasileros a enseñar, hicieron silos, se almacenaba, entonces, pero ya no teníamos más la vía. No podíamos tener camiones nuestros, argentinos, por la burocracia argentina, no podían ser usados porque no teníamos transporte internacional. ¿Esto es todo previo al Mercosur? No, ya había en el tema de los camiones. Yo dije, el negocio, compré 2 camiones para hacer transporte internacional. Agente de transporte, Roxana, tengo 2 camiones, 0 kilómetros, vamos a ver si podemos. Se fue Roxana a Buenos Aires, no pudo conseguir hacer los papeles, porque para hacer transporte internacional se necesitaba 3 camiones. Pero faltaba uno. Entonces, ¿saben qué es lo que la burocracia que depende de Buenos Aires? Le dijeron a Roxana, ¿por qué no compra unos papeles de un acoplado para llegar a las 30 toneladas? No me acuerdo cuántas toneladas. No era más, era un acoplado, los papeles. Los brasileros, que el 100% de los camiones que cruzan son brasileros. Sí. ¿Y saben cómo hacen? Lo único que hacen es el seguro internacional. No, pero están inscritos. Ya, se escriben. Pero nosotros con toda esta burocracia no pudimos. Todo lo que hicimos, hubieron gente que se juntaban para tener esa capacidad de exportación. Claro, y hay una connotación en esto, que siempre se habla mucho también del lado de Itaquí o del nuestro, que resurge, tiene que ver con el Mercosur aplicado a las grandes capitales, y obviamente de cierto modo se dejó de ver la aplicación fronteriza, ¿sí? Entonces, una de las cosas que se promueven desde ALBRAS es esa mirada, ese foco en la región de frontera, y por eso estamos viendo estas problemáticas y estas situaciones que se han planteado ya desde hace tanto tiempo, ¿verdad? Que es buscar esas vías de contacto, de comunicación y los nuevos negocios que se están abriendo, porque vamos a la siguiente pregunta, justamente tiene que ver con ¿dónde ven las principales oportunidades de crecimiento en los próximos años? Y allí voy a hacer una relectura de lo que don Lobito planteó al comienzo de esta charla. Estamos en una situación económica compleja en Argentina, pero es un momento de oportunidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos aplicar esa oportunidad de aquí hacia el futuro? Roxana. Si uno hace una retrospectiva, ¿no es cierto?, no solamente en la historia de nuestro pueblo, sino en cada una de las profesiones o de los negocios que han surgido en Alvear, uno ve, por ejemplo, que siempre hay, las leyes y las oportunidades generalmente están hechas para las grandes ciudades y los grandes capitales. Y las economías regionales o locales sufrimos muchísimo esas consecuencias, porque nos encontramos con un montón de impedimentos que tenemos que ir sorteando cada vez que se presenta algo, ¿no es cierto? Entonces para nosotros siempre es mucho más difícil por toda esta situación. Yo me acuerdo cuando yo me recibí de despachante de aduana, el Lobo trabajaba como consignatario, y fue el primer exportador de ganado en pie por el puerto de Alvear Itaquí. Pero para llegar a eso nosotros tuvimos que conseguir que se habilite el puerto para ese tipo de mercadería. Tuvimos que conseguir un veterinario de SENASA que viniera a establecerse acá, porque por supuesto el ganado en pie necesitaba, ¿no es cierto?, la intervención de SENASA Animal. Un montón de situaciones que hubo que ir sorteando
como para poder llegar a realizar esa operación, ¿no es cierto? Después Lobo exportó por Posadas, por ejemplo, o sea, como él estaba inscrito como exportador, él podía exportar por cualquier aduana del país. Se hizo exportación hacia el Paraguay de ganado en pie. Había una activación de la economía, ¿no es cierto?, que era procurada por todos los que estábamos operando en ese sector, digamos, ¿no es cierto? Pero siempre había alguna traba, alguna situación, porque no se contemplaban, ¿no es cierto?, las situaciones puntuales de cada particulares de la región. Claro. Déjame que yo te agregue lo más importante. ¿Sabes por qué habilitaron la exportación de ganado en pie? Yo era en aquel momento delegado de la Sociedad Rural Argentina y teníamos reunión con el ministro de Economía. Acá en la zona se vendía 45 centavos de dólar el kilo de vaca en pie, 45 centavos de dólar. Yo tenía amigos brasileños productores que ellos vendían en $1 y pico el kilo de ganado en pie, nosotros 45. Cuando le largué la idea, ¿por qué no nos habilitan? Después de que ya le contó Rosana todo el periplo para habilitar un puerto, que llegamos a conseguir y pasamos la hacienda, que de golpe 45 centavos llevamos a $1 el kilo. Imagínate en el valor en 3 vacas, nosotros hacíamos de cuenta que vendíamos 5, 6. Con todo lo que representaba el gasto para poder mover esa estructura, convenía. Vendíamos al Paraguay a $2 el kilo de ternero. Y el gobierno, para incentivar, salió a decir, todo lo que exportan van a tener un reintegro del 10% en dólares, para que el país reciba dólares, exactamente como está faltando ahora. La producción empezó a mandar y que vengan los dólares para poder que no dispare, no haya una inflación más grande como estamos ahora. Y venía el 10%, y eso se distribuía a despachante, aduana, agente de transporte, veterinario, porque se hacía el despacho, ¿cómo era definitivo? El primero, había 2 despachos. Había montones de cosas, se movía, todo el mundo empezó a querer engordar vaca, compraba no valía el maíz, entonces traía maíz, se daba de comer, engordaban y se transformaban en dólares. Por kilo de vaca era una barbaridad. ¿Y qué nos pasó? Y pasó lo que empezamos a malgastar. Todo lo que se hizo, que de golpe levantamos, se llenaron los campos, se valorizaron los campos, se vendían $1.000 y pico de dólares, hasta $2.000 la hectárea, y ahora tenés 600, 700 dólares y nadie te quiere venir a comprar el campo. Ya no tenemos, antes teníamos la familia que vivían alrededor, eran hacedores de peones rurales, de capataces, eran buscados. Te cuento que de La Pampa venían a buscar peones de a caballo. Y regresando a nuestra pregunta, Sí. ¿En qué lugar, en dónde estarían esas oportunidades para el futuro? En este momento, lo que estaba hablando, llegamos a un piso. Estamos Ya te como estoy en ese diciendo, allá en 1 kilo de carne
con la diferencia de precio, está 3.000 pesos el kilo de carne de los brasileños. Imagínate vos si acá no va a convenir, en vez de mandar a Buenos Aires, habilitar el frigorífico, poner una o dos cámaras y pasar a tener, ¿cuánto? Como 45, 30 carniceros, que se hizo mal la política, se usó como populismo, se llenó el puerto sin heladera, sin nada, así venían los brasileños y compraban entre la mosca. Se mataba 105 vacas por día. El punto es, hoy en día, Alvear tendría infraestructura como para poder llevar a cabo ese frigorífico. Casi voy a ir a la palabra autorizada, si hubiese un emprendedor o productor que pudiese invertir en esa área. Yo creo que sí, es decir, porque la materia prima está, es decir, la ganadería está. Lo único que habría que hacer es mejorar la estructura edilicia y cumplir con las normativas. Hay un marco normativo que, es decir, que sí o sí, para garantizar la sanidad y la calidad, sobre todo, en este caso de la carne. Perfecto. ¿Y usted ve, desde su profesión, desde el rol que representa, dónde estarían esas oportunidades, aparte de la que acabamos de nombrar, del crecimiento, hablando específicamente de nuestra región, de aquí a futuros años? Para decirte la verdad, en este momento no tendría una respuesta, porque depende mucho del marco político. Es decir, condiciones tenemos muy buena genética, muy buena ganadería. Las tierras de la zona son aptas para tanto ganadería como agricultura, ciertas agriculturas. Hay gente que quiere venir a invertir en la zona, no solo en Alvear, sino en toda la zona. Y creo que volveríamos a ser una zona con mucha actividad laboral, que es lo que hoy nos está faltando. Es decir, hoy nos está faltando que está muy limitado el tema laboral, muy pocas fuentes laborales estamos teniendo en el área ganadera y agrícola más que nada. Aunque la forestación hoy por hoy está tomando gran auge. Hay varios campos, varias extensiones de tierra con forestaciones, ya sea pino o eucaliptos. Perfecto. A mí me parece, ¿no es cierto?, que nosotros, si pensamos en las oportunidades que tenemos, tendríamos que dejar de mirar tanto el pasado. O sea, está bien mirar el pasado para saber de dónde venimos, para aprender, ¿no es cierto?, aprender de lo que nos pasó, de lo que pudimos lograr. Pero nosotros en este momento tenemos que centrar nuestra mirada hacia el futuro, empezar a buscar oportunidades, empezar a descubrir cuáles son nuestras fortalezas como ciudad. Tenemos un montón de recursos, tenemos gente que está preparada para muchas cosas, hay producción, hay también hay instituciones que acompañan. Exactamente, ¿verdad? Tenemos un instituto formador de muchos profesionales, muchos técnicos en nuestra ciudad. Y como dice el doctor Melo, ¿no es cierto?, si bien es cierto que eso depende en gran medida de las políticas económicas, nosotros tendríamos que tratar de resaltar todas nuestras fortalezas como para que Alvear pueda tener un despegue hacia un futuro mejor, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que está esperando eso. Y bueno, yo creo que gran parte de esto
tenemos que volver, nuestra zona no fue, pero hay zonas que de mucha cooperativismo, es decir, de agrupaciones, ya sea pequeños productores o medianos o grandes, que formen cooperativas. Eso hace a que una zona o una región progrese. ¿Por qué? Porque uno puede tener un tractor, el otro puede tener un arado, el otro puede hacer una actividad y en conjunto se puede llegar a producir más y mejor. Y en conjunto, si un productor chico, si sumamos 2 o 3 productores, podemos completar una jaula o un camión y podemos mandar a un mercado mejor que vender como pequeño productor. Esa es nuestra situación actual, es que Alvear hoy, el gran porcentaje son pequeños productores. Y cuando tienen que salir a negociar o comercializar su mercadería, se encuentra que no completan, en el caso de la ganadería, no completan una jaula. Hoy el costo de transporte es muy elevado. Entonces termina cayendo el precio en los pequeños productores. Entonces, si hay una cooperativa, hay una asociación, pueden comprar en mayor cantidad los productos, tanto para la producción como después vender su mercadería. Entonces, eso es lo que habría que trabajar en nuestra zona, en nuestro pueblo principalmente, tratar de formar pequeñas cooperativas o grupos y de esa forma poder conseguir una proyección y un mejor precio en el mercado. Inclusive eso ejemplifica lo que pasó con lo que estuvo contando Lobo con su transporte internacional. Para poder inscribir una empresa de transporte internacional se necesita como mínimo una capacidad de carga de 78 toneladas, que era lo que no llegaba con 2 camiones, ¿no es cierto? Porque cada camión más o menos se maneja entre 25 y 26 mil kilos. El Brasil tiene, todas las empresas de transporte que trabajan en Brasil son todas cooperativas, porque entendieron, ¿no es cierto?, justamente lo que está explicando el doctor Melo, el beneficio de actuar en forma cooperativa, en todo sentido. Nosotros en este caso tenemos el ejemplo de la empresa de transporte. Gracias a eso, en Itaquí, las 5 empresas que están trabajando son todas cooperativas, porque cada uno suma su granito de arena y así hacen, ¿no es cierto?, una empresa poderosa que tienen en este momento la mayor empresa de transporte, tiene una capacidad de carga de más de 500 toneladas con los camiones que suman. Y eso me parece fantástico porque la cooperativa es un punto de desarrollo, como ya lo ha venido demostrando Entre Ríos, que es una de las cunas del cooperativismo, y Montecaseros, es yo creo que en este momento y en lo que va, en cómo va creciendo la humanidad, digamos, la única forma de salir adelante es justamente de poder juntarnos, poder complementarnos, para simplificar, ¿no es cierto?, todo lo que sea gastos, trámites y lo que sea, y tengamos un mejor resultado en todo lo que podemos ofrecer. Y me encanta, Roxana, que des esta también reflexión final, y me uno a ella, en función a que eso es el mensaje que queremos dejar a través de este conversatorio, en torno a que unidos vamos a salir de esta situación, ¿verdad? No hay otra alternativa. Creo que es una de las grandes enseñanzas también que hemos sacado después de esta pandemia, es ese trabajo en equipo. Y creo que una de las oportunidades también se está dando, que hoy en día tenemos en esta cosa del Río Uruguay también representación del Ministerio de Industria de la provincia de Corrientes. Creo que son puntos también esenciales para poder constituir ese apoyo. El INTI también está trabajando
de manera mancomunada y con esa apertura para poder venir hacia la zona y poder, ya participaron en las ferias anteriores que hemos tenido en ARPLA. Yo creo que este conversatorio nos pone la realidad un poco, nos expone en la realidad, pero también en las oportunidades. Y queremos dejar este mensaje de desarrollo a futuro y del compromiso también de que las ganas están, ¿verdad? Porque eso siempre está, y como nos mencionaba el doctor, también está la calidad y el compromiso con la producción. Entonces está faltando ese eslabón que esperamos que a futuro, tanto en nuestra región, en nuestras ciudades, como en nuestros países, puedan sortear esta situación difícil que nos ha impuesto la pandemia, pero salgamos unidos adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado y formado parte de esta mesa, y a ustedes por estar del otro lado.